ser humano separado de Dios a causa de su condición pecadora, viene experimentando desde Génesis 3 frustración, desesperanza, desengaño, desespero, sufrimiento. Por eso es que muchos a veces se sienten hartos y cansados de la vida. Pablo lo resume en esta frase: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esa es una verdad que nadie nos la tiene que contar. Cada día la vemos. Y aún más todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido en nuestras vidas, en nuestra propia carne. Aunque podríamos enumerar varias clases de cansancio. El cansancio físico, por ejemplo, de aquel padre de familia que tiene que levantarse temprano todos los días para salir a buscar el sustento de su casa, de aquella madre que no puede dejar de atender su casa y su familia a pesar de que ya está agotada. Igualmente podríamos hablar del cansancio mental y emocional cuando el pesimismo, los miedos se apoderan de nosotros, que lo vemos todo negro y la misma vida a veces la vemos tediosa y agotadora, o el cansancio emocional y mental que se apodera de nosotros cuando tenemos que lidiar con una enfermedad imprevista, una enfermedad que no está en nuestra agenda, que llega a nuestra vida y lo transforma todo sin avisar. Una combinación de ambos, cansancio físico y cansancio mental, lo tenemos en el agotamiento de una madre que con escasos recursos tiene que cuidar y sacar adelante a sus hijos. Uno de ellos enfermo, al que tiene que dedicar largas horas por la noche, o cuando a pesar de que estamos haciendo todo, vemos que la economía familiar no avanza, más bien va para atrás. El mismo Salomón, a pesar de su sabiduría y de todos sus recursos, fracasó cuando se dispuso a buscar la felicidad en el placer de las cosas de este mundo. Algo que Salomón le llama bajo el sol. De igual manera, también quiso examinar punto por punto todo cuanto los hombres, pobres, ricos, ignorantes, sabios, necios, inteligentes, hacen bajo el sol a fin de ser felices. ¿Cuál fue la conclusión cuando Salomón vio todo lo que hacen todos los hombres bajo el sol? Descubrió que la vida bajo el sol, ajena e independiente de Dios, es sin provecho. Solo genera frustración y aflicción de espíritu, dijo en Eclesiastés capítulo 2. De ahí el estribillo de Eclesiastés es como un estribillo que se repite: esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Hoy queremos meditar en un texto que es un fuerte aliento para aquellos que están pasando por la dura prueba de la vida. Y aún para todos los que estamos acá. Porque si hay algo seguro en esta vida, de este lado de la eternidad, debajo del cielo, es que tendremos aflicciones. ¿Ustedes saben eso? Si hay algo seguro es eso. Yo les invito, hermanos, a que vayamos a Isaías capítulo 50, en los versos 4 al 9. Isaías 50, 4 al 9. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Les repito, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará.
¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como por polilla. Y si nosotros queremos entender lo que el Señor está diciendo en este texto, deberemos ver cuál es el contexto de estas palabras. Isaías, el profeta mayor, el profeta que escribió este libro mayor del Antiguo Testamento, vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del reinado de los reyes del sur. Realizó su ministerio profético en Jerusalén, capital del reino de Judá. 3 reyes pasaron por su profecía: Jotam, Acaz y Ezequías, y habló a los reyes de Israel, de Jerusalén y de Judá en el nombre de Dios. Isaías, el libro de Isaías, hermanos, trae consigo una advertencia sobre el juicio de Dios, diciéndole a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra Dios tendría consecuencias. Isaías profetiza cómo Dios usaría en el futuro a los grandes imperios de Asiria y más tarde Babilonia para juzgar a Israel por su idolatría y haber dejado a Dios. Sin embargo, ese anuncio terrible también se combinó con un mensaje de esperanza, ya que Isaías creía profundamente que un día Dios cumpliría todas las promesas de su pacto. Confiaba en que Dios enviaría un rey del linaje de David para establecer su reino en la tierra. Así era como la bendición y la salvación de Dios fluirían hacia todas las naciones, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es esta esperanza mesiánica, la esperanza del Mesías, la que impulsó a Isaías a no solo traer un mensaje de dolor y de juicio, sino también un mensaje de esperanza en medio de las aflicciones, a través del término que él usa para referirse a Cristo más frecuentemente en el libro de Isaías, a través de el siervo del Señor, el siervo de Jehová. Y es en ese contexto en el que está nuestro texto, la profecía del siervo de Jehová trayendo consuelo a su pueblo que sufre. Y yo, en este mensaje tan sencillo, he querido solo traerles 3 puntos. En primer lugar, y en medio del cansancio, Dios nos trajo a Cristo. Ese es nuestro primer punto. Y en medio del cansancio, Dios nos trajo a su Hijo. Versos 4 al 6. En segundo lugar, veremos Dios auxilia al cansado. Versos 7 al 9. Y de la mitad en adelante de nuestro sermón, lo único que traeremos son aplicaciones para nuestra vida de estas grandes verdades. Y en medio del cansancio, Dios nos trajo a Cristo. Miren los versos 4 al 6. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban, me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Quién es el que se habla aquí? ¿De quién se habla aquí? De repente cambia el que habla. En español los oradores son claramente identificados, pero no así en el idioma hebreo, hermanos. El primer versículo de este capítulo, si nosotros vamos un poquito al primer versículo del capítulo 50, nos daremos cuenta que el orador es Jehová mismo, es Dios. Pero ahora habla otro que no es Jehová. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, que después nos daremos cuenta que es la segunda persona de la Trinidad en todo el libro de Isaías. Pero ahora se presenta alguien hablando con Jehová. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. La mente hebrea da por sentado que cualquiera que lea el pasaje entenderá que ha cambiado la persona que habla. Obviamente es el siervo del Señor, con quien ya nos hemos encontrado con anterioridad desde Isaías 42. Isaías 42 dice, este es mi siervo,
Este siervo era diferente de Ciro, el hombre a quien Dios escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud o de la cautividad en Babilonia, puesto que el siervo de Jehová habían sido ungido por su espíritu. No podía ser Ciro. Una vez presentado el escogido, se convierte en el tema dominante del libro de Isaías. La próxima vez que aparece en el sermón que di anterior, en Isaías 49, se identifica como el siervo especial de Jehová. Y en este pasaje anuncia que ese siervo es el que habla palabras de sabiduría. Cada uno de estos versículos añade su propia información acerca del Mesías, del siervo del Señor. Al verlos juntos, obtenemos una imagen más clara de quién es Él. Y todos nos sabemos el texto de Isaías 53, ¿verdad? Del sufrimiento de ese siervo de Jehová. Pero esta es un cuadro completo del Mesías. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios. Parte del ministerio del Mesías será la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que las palabras de este escogido vienen de Dios? Él había escuchado. Miren el verso 5. Él escucha mañana tras mañana la palabra del Padre. Pero no lo escuchó para olvidarla como Israel. No la escuchó así, sino que se sometió obedeciendo al Señor hasta la muerte. Isaías 53. En este versículo aprendemos un segundo detalle muy importante, que es la primera vez que lo vemos en el libro de Isaías. El siervo sufrirá. Él sabía cuál era la voluntad del Padre y la obedeció voluntariamente. El siervo les dio voluntariamente la espalda para que lo golpearan. Fue azotado y les ofreció también sus mejillas para que mesaran, o sea, para que arrancaran su barba. Hablando del sufrimiento del Mesías. En el mundo antiguo, ese tratamiento de arrancar la barba es una afrenta, una humillación, pero el siervo permitió que así sucediera debido a la sujeción que él tenía a la palabra de Dios. ¿Hay alguna duda de que se está hablando aquí de Cristo? Creo que ninguna. No puede ser Ciro, no puede ser Judá, no puede ser el mejor del pueblo de Israel, porque nadie es así como Cristo. Nadie es así como Cristo. Incluso los más obedientes, las mejores personas de cualquier parte, no pueden ser obedientes así como este siervo. El siervo que habla en este pasaje tiene que ser el enviado por Dios mismo para cumplir una misión que incluía proclamar su palabra y ser capaz de soportar el sufrimiento y el deshonor. Obviamente, hermanos, estamos en la profecía del Mesías. Sin Jesucristo no hay esperanza de levantar las rodillas cansadas. Él es el que tiene palabras alcanzado. Así que de nuestro Señor Jesucristo se dice en este texto que Él tendría una labor especial. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras a los cansados, al cansado. Y estas palabras se cumplieron maravillosamente. Yo no sé, para los que hay aquí que hemos leído la Biblia entera, si les recuerde algún texto del Nuevo Testamento. Lo repito, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Jesús dice, venid a mí, todos los que están trabajados, la Biblia de las Américas dice, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo creo que todos nosotros podemos entender claramente lo que significa el cansancio al que nuestro texto se refiere. Jesús describe ese cansancio como trabajados y cargados, o como cansados y cargados. Dice MacArthur, comentando el texto de Mateo, Jesús llama a que acudan a Él todos los que están agotados por tratar en sus propios recursos con las cosas de esta vida. Escuchen, hermanos. Jesús llama a que acudan a Él todos los que están cansados de tratar en este mundo por sus propios recursos. Invita a la persona que está cansada
de su búsqueda vana del sentido de la vida por medio de la sabiduría humana, a quien está agotado por tratar de ver en este mundo el sentido de la vida, a quien ha perdido la esperanza de lograr por su propio esfuerzo el agrado de Dios, a que venga a su Mesías, a que venga a Cristo. El cansancio y la carga que produce esta vida trae como fruto agotamiento extremo, lidiando con los problemas, las dificultades, con nuestros propios recursos. Dios, en otras maneras, en este texto nos está diciendo: deja de lidiar con este mundo en tus propios recursos. Tú no puedes, yo sí, ven a mí. Jehová el Señor me dio lengua de labios, yo sé hablar palabras al cansado, dice Jesús. Así que, como hemos querido titular este primer punto de nuestro sermón, y en medio de nuestro cansancio, Dios nos trajo a Cristo. Hermanos, este mundo cansa. Cargar con las tribulaciones de todos los días, con las dificultades, con todas las aflicciones inesperadas, trae sobre nosotros ese sentimiento de carga y cansancio. Por tener que llevar sobre nuestros hombros una carga que a veces nos resulta demasiado dura, nuestros propios pecados y el mundo caído que nos rodea. Pero en medio de todo eso, Dios nos ha dado a su Hijo, que tiene palabras de sabios y sabe confortar el corazón de los que estamos cansados. Pero no solo eso, hermanos. Este texto no solo nos dice que Cristo tiene como labor confortar nuestros corazones, sino que Dios mismo es auxilio para los cansados. Veamos el verso 7 al 9. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y aunque yo sé lo que tú estás pensando, que estas palabras se refieren al Mesías, al siervo de Jehová, sin lugar a dudas estas palabras tienen una aplicación para nosotros porque estamos unidos a Él. Y es que el Señor es ayuda de su pueblo. No solo Dios consuela nuestros corazones por medio de palabras de sabiduría de Cristo, sino que Él es una verdadera ayuda en medio de nuestras tribulaciones. Dios ayuda a cargar nuestras cargas. Y yo les hago esta pregunta, hermanos, hoy. Y yo creo que son preguntas cruciales. Yo creo que son preguntas de vida o muerte, que hay que preguntarse en el momento de la dificultad. ¿En realidad Dios controla todas las circunstancias de nuestra vida? ¿O las cosas malas tan solo ocurren porque vivimos en un mundo condenado por el pecado? ¿Tú te has preguntado eso? ¿En realidad Dios controla todas las circunstancias de nuestra vida? ¿O las cosas malas ocurren fuera de la voluntad de Dios, como consecuencia de vivir en este mundo? Y si en verdad Dios controla las eventualidades de nuestra vida, ¿por qué permitió que... 3 puntos suspensivos. Si Dios controla todas las cosas, ¿por qué tú permitiste que llegara a mi vida este cáncer, esta dificultad, este problema económico? ¿Por qué? ¿Puedo confiar en Dios cuando se presentan contratiempos en las diferentes áreas de mi vida? ¿En realidad puedo confiar en Dios? La respuesta es un rotundo sí. Es un rotundo sí. Y ahora vamos a ver cómo esa confianza, cómo Dios nos hace confiar en Él. Dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No es fácil confiar en Dios en momentos de prueba. No es fácil. Nadie disfruta el dolor, no existe. Y cuando este viene, queremos que pase lo más rápido posible, ¿no es así?
Incluso el apóstol Pablo le pidió 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón en la carne. Que no sé qué cosa es, pero yo sé que agradable no era. Antes de que entendiera que la gracia de Dios era suficiente. José le pidió al copero del faraón, oye, habla para que me saquen de la cárcel. Génesis 40:14, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Las escrituras enseñan 3 verdades esenciales acerca de Dios en la adversidad, en las que debemos creer si vamos a confiar en Él en momentos difíciles. Hermanos, estas 3 verdades son para ponerlas en un cuadrito, abajo del microwave. Dios es absolutamente soberano. Dios es infinitamente sabio. Dios es perfecto en amor. Dios es absolutamente soberano, infinitamente sabio y perfecto en amor. Alguien ha expuesto estas verdades en relación con nosotros de la siguiente forma. Y miren cómo podemos poner estas 3 verdades en un párrafo. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría sabe lo que es mejor y en su soberanía tiene el poder para que suceda. La soberanía de Dios se confirma en todas las páginas de la Biblia, en todas las páginas, hasta que llegamos a Lamentaciones. Y quisiéramos decirle al profeta que no hubiese puesto estas palabras: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Este pasaje de la Escritura ofende a mucha gente, porque encuentran allí dificultad al aceptar que lo bueno y lo malo viene de Dios. Con frecuencia la gente se pregunta, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo permite semejante calamidad? Pero Jesús mismo tenía constancia de eso en su vida. Miren una manera práctica en la que Jesús practicó esto de manera maravillosa. En Juan 19, cuando a Jesús le habían apresado, dice que Pilato le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y me imagino que Jesús, en medio del dolor, echó una sonrisita. Ninguna autoridad tú tienes si no te fuere dada por de arriba. Es en un sorprendente acto de amor hacia nosotros, Dios decidió el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Sin embargo, nosotros lo que no nos acordamos es que Jesús tuvo que pasar una experiencia tremendamente dolorosa, más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos imaginar. En la humanidad de Jesús, este sacrificio por nuestra salvación le llegó a orar de esta manera: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si los creyentes aceptamos la afirmación bíblica de la soberanía de Dios en lo bueno y en lo malo, eso bastaría, hermanos, para confortarnos en nuestras aflicciones. No importa por qué clase de calamidad o problema tú estés atravesando, pero sí podemos estar seguros de que nuestro Padre tiene un propósito amoroso para ti. Dios no ejerce su soberanía caprichosamente, sino solo en la forma en que su infinito amor sabe lo que es mejor para ti. Dios no es un ser caprichoso, hermanos. Miren cómo lo dijo Jeremías: antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, o sea, porque le dé la gana. No lo hace, hermanos, sin ningún objetivo. Dios
decide mandar aflicciones a nuestra vida con un propósito. Nunca lo hace al azar. La soberanía de Dios es ejercida en infinita sabiduría, más allá de nuestra comprensión. Por eso Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo reconoció lo que nosotros debemos aceptar si vamos a confiar en Dios. Su plan y la forma en que Él lleva sus designios están más allá de nuestra capacidad de comprensión. No sabemos por qué. No sabemos muchas veces por qué Dios trae una calamidad a nuestras vidas. Pero ustedes saben qué, Dios sí lo sabe y su propósito se cumplirá. Así que es esa confianza en que no estamos en las manos de este mundo, ni estamos en las manos de Satanás, ni estamos en nuestras propias manos, lo que debe guiarnos en nuestro peregrinar en medio de las aflicciones. Así que, mis hermanos, hemos visto hasta acá los dos primeros puntos de nuestro sermón. Y en medio del cansancio, Dios nos trajo a Cristo. Y en segundo lugar, Dios es auxilio para el cansado. Ahora dedicaremos todo lo que queda de nuestro sermón a algunas aplicaciones prácticas que debemos sacar en nuestras vidas de estas dos grandes verdades. Yo quiero titularle a estas aplicaciones prácticas lecciones del sufrimiento. Hay una lección en medio del sufrimiento. Un cartel colgado en la pared de un aula de una secundaria decía lo siguiente: la experiencia es el maestro más duro. Primero da la prueba y después la lección. ¿No es verdad? Primero te dan la prueba y después te dan la clase. Esa verdad probablemente la olvidaron la mayoría de los estudiantes que pasaron por aquella aula. Asimismo, muchos cristianos no se dan cuenta y olvidan que la experiencia de la vida, ya sea edificante o desagradable, debe estar seguida de un entendimiento, de una lección, que Dios tiene cosas que enseñarnos en medio del sufrimiento. Miren cómo lo dice nuestro texto: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El Señor no solo quiere que estemos conscientes de las verdades y los resultados que tienen lugar en los periodos de prueba. Él quiere que aprendamos cosas, hermanos. Él quiere que aprendamos cosas. De hecho, mis hermanos, a veces nosotros recalcamos la experiencia de Job como un ejemplo de alguien que sufrió mucho y de manera prolongada. Y a veces resaltamos la fe de Job, pero hubo muchas veces en que Job flaqueó. Y dice dice la Biblia que Job al final reconoció el trato de Dios con él. Y Job reconoce las lecciones de la vida que Dios tenía con él. Y sin embargo, en el Salmo 13, del 1 al 2, nosotros podemos ver, y en los cultos de oración lo hemos visto, cómo los santos del pasado veían que en medio de su aflicción, a veces no veían la presencia de Dios. El salmista dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Muchas emociones que vienen en la tribulación pueden invalidar nuestra confianza en Dios. Y podemos llegar a creer que Dios no está en nuestra situación. Job, al final de la tribulación, miren lo que dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, Señor, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Antes de la tribulación, dice Job, de oídas te había oído, pero ahora, cuando he pasado por esto, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Hermanos, como resultado de la paciencia y la confianza en Dios durante su situación difícil y prolongada, Job obtuvo un entendimiento más claro de Dios, más claro de sus propósitos, más claro de su sabiduría.
Lo que queremos transmitirles en estas aplicaciones es, mi hermano, esto es algo que debemos aprender todos los que estamos aquí. No te vayas del sufrimiento sin aprender las lecciones. No te vayas del sufrimiento sin aprender lo que Dios quiere transmitirte a través del sufrimiento. Primero, la primera lección que aprendemos del sufrimiento. El sufrimiento produce un nuevo gozo. Wow. El sufrimiento produce un nuevo gozo. Por gracia, Dios trae en medio del sufrimiento un regocijo que no se basa en nada fuera de él. Eso no lo habías experimentado antes. Por eso el gozo que experimentamos en medio de nuestras pruebas puede ser uno de los gozos más grandes que experimentemos en nuestra vida. Es un gozo depurado, como que Dios nos pasa por el fuego nuestro oro. Porque esa alegría solo está fundada en Dios. Podemos tener el riesgo de que las alegrías que vivimos diariamente no vengan solamente de cosas de Dios. ¿Y por quién es Él? En nuestra vida llegan alegrías y damos gracias por cosas que no siempre son Dios y su palabra, ¿no es verdad? Porque logré tal cosa, porque obtuve tal dinero, porque al final hice la piscina, porque compré aquella casa. Sin embargo, el gozo que se produce en medio del sufrimiento es un gozo que solo está en Dios. Es un gozo que solo proviene de Él. Es despojado de todo lo que no es Él. Hermanos, el gozo que experimentan los creyentes en el sufrimiento es un gozo que viene como resultado de una fortalecida salvación y de quien es Dios en sí mismo. Eso lo dijo Pedro. A mí me encanta ese texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Un texto que deberíamos tener hasta subrayado. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y ahí habla de toda la salvación que hay en nosotros. Dice Pedro: en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es ese creyente que fue diagnosticado con un cáncer y que ahora se agarra de Dios, se agarra de su herencia eterna, se agarra en quien Él ha creído y no se suelta de eso, porque esa es la única fortaleza y el gozo viene como consecuencia de eso. Dice MacArthur en su libro, un libro que puedo recomendarles con limpia conciencia, El poder del sufrimiento. El verdadero gozo no es barato ni una emoción superficial y fugaz. El verdadero gozo lo producen factores mucho más profundos que las circunstancias, que esas circunstancias que producen alegría temporal en este mundo. Hermanos, los creyentes en medio del sufrimiento deberíamos constantemente recordar que nuestras vidas están sostenidas por Cristo y que Dios nos ha hecho renacer por una esperanza viva por medio de Jesucristo. Que nuestras vidas en medio de este mundo están siendo reservadas para una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se mancha, reservada en los cielos para ustedes. Y es esa lección en medio del sufrimiento lo que produce en nosotros una alegría nueva, viva, que no está basada en nada de lo que lograste aquí, en nada de lo que tienes aquí. Todo se está tambaleando, pero tú tienes una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Así que siempre que estemos soportando un periodo de sufrimiento, de prueba, eso debe hacer al creyente anhelar su herencia eterna. Miren esta ilustración que saqué de un libro que leí hace poco. La respuesta del creyente a las pruebas se puede comparar con un viaje en tren. Oigan esto, hermano. Imagínate que vas en un vagón que tiene un cristal inmenso por los dos lados. Y ese tren va atravesando una montaña al lado izquierdo. Esa montaña hace que todo parezca oscuro. Trae una sombra oscura por tu lado izquierdo. Sin embargo,
Una vista magnífica de valles, praderas, arroyos y lagos se extienden hasta el horizonte por tu lado derecho. Algunas personas que vienen en el tren mirarán siempre a la parte izquierda, hacia la oscuridad, hacia la sombra, pero algunos decidirán mirar a la derecha y disfrutarán del viaje espléndido y reconfortante que ya se vislumbra en el horizonte. Hermanos, con demasiada frecuencia los cristianos centran su mirada en la oscuridad de la prueba, en la oscuridad del sufrimiento. Tendemos todos nosotros, todos, primariamente a centrar nuestras vidas en las cosas negativas que nos están pasando mientras el tren se encuentra en el túnel de la dificultad. Y eso, cuando tú estás mirando lo que te pasa, trae ansiedad, depresión, dolor, tristeza, no solo por la dificultad en sí misma por la que estás, sino porque estás mirándola a ella. Tu vista está todo el tiempo centrada en lo que estás pasando. Pero el gozo en medio de la dificultad no se basa en que enajenemos nuestras mentes. Como dicen algunos, no, piensa que no está pasando nada. No, no les estoy diciendo eso. El gozo en medio de la dificultad se basa en que levantemos la vista. En que levantemos la vista. Se basa en que levantemos la vista para dejar de ver esa situación que nos rodea y comencemos a ver la herencia eterna que nos espera. Una herencia estable, reservada en los cielos para vosotros. Y solo como fruto de levantar la vista, mis hermanos, obtendremos el gozo en medio del sufrimiento. En segundo lugar, el sufrimiento realza la gloria futura. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, mientras estemos en este mundo, somos llamados a soportar el sufrimiento pacientemente y verlo con el propósito máximo de Dios. Dice MacArthur, Dios está complacido si aprendemos este principio. Lo que sufrimos ahora está directamente relacionado con nuestra capacidad de ver la gloria en la eternidad. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo dice esto. Porque esta, y es uno de los textos que más a mí me gustan de la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este es un texto impresionante. Pablo nos está diciendo acá que las tribulaciones o los sufrimientos, que por cierto él les llama leves, y desde el punto de vista humano no tenían nada leve. Si tú ponías la vista en el sufrimiento en sí, de leve no tenía un pelo, porque Pablo estaba grandemente sufriendo por causa de Jesucristo en el momento de escribir estas palabras. Y sin embargo, cuando él alzó su vista, cuando su vista estaba puesta más allá del sufrimiento, cuando decidió mirar la parte derecha de la ventana del tren, para Pablo las tribulaciones que estaba pasando eran leves y momentáneas. Sin embargo, la inmensa lección que Pablo aprendió en medio de la tribulación, y es la lección que debemos aprender nosotros, hermanos. ¿Ustedes saben cuál es la lección? A pesar la gloria. Sí, pesarla. Dice Pablo, produce en vosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, es como aquel joyero que toma el peso de una joya y dice, wow, yo no sabía que tenía tanto dinero aquí. Nunca la gloria es más hermosa de este lado de la eternidad que cuando es contemplada en medio de la tribulación. Nunca es más hermosa. Nunca nuestro anhelo por el cielo es más intenso que cuando estamos en el periodo de la prueba. Pónganse a pensar, nunca la esperanza eterna se convierte en algo tan real que cuando el creyente está en medio de las dificultades. Y yo me acuerdo de ese momento en que Calvino está muriendo. Calvino ya está a punto de morir.
Y sus amigos querían prolongarle la vida por todas y por todas. Y Calvino les dijo, no me dilaten más la gloria, por favor. No me dilaten más la gloria. La Biblia de las Américas dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que cuando nosotros levantamos nuestras vistas y miramos a Dios en medio de nuestras tribulaciones y dejamos de ver la ventana del lado izquierdo, donde todo está negro y oscuro, y empezamos a darnos cuenta de la grandeza, la hermosura, la inmensidad de la gloria que nos espera, entonces, mis hermanos, nos daremos cuenta que esta tribulación comparada con la gloria es así cortica. Es leve y pasajera. Pero también, hermanos, en medio del sufrimiento nosotros obtenemos una humildad verdadera. El creyente en medio del sufrimiento ya no tiene nada en qué agarrarse a sus propias expensas. Por lo tanto, toda su autosuficiencia, todo su poder, todo eso que decimos, no, pero mi médico es el mejor del mundo, o no, pero yo tengo dinero para afrontar lo que venga, todo eso se quita, se nubla, se desvanece. Y entonces nosotros comenzamos a agarrarnos de Dios humildemente, a reconocer que todo en nuestras vidas depende de Dios, a reconocer esa frase antigua, hermosa, todos mis recursos están en Dios. He aquí las grandes lecciones que debe sacar un creyente del sufrimiento. El sufrimiento produce un nuevo gozo, el sufrimiento produce un mayor anhelo por la gloria y el sufrimiento produce una humildad verdadera. Permítame darle una palabra final de exhortación. Primero, para los creyentes que están acá, siempre constituye un reto para los creyentes mantener nuestras mentes y nuestros corazones centrados en Dios en el momento del sufrimiento. Siempre es un reto, hermanos. Incluso algunos de ustedes podrían estar pensando en que todo esto que hemos hablado está bien teóricamente, está bien, estamos aquí con aire acondicionado, pero cuando venga el momento de la prueba, probablemente no pondremos en práctica estas cosas. Sin embargo, hermanos, recordemos que Dios no es una teoría. Recordemos que nosotros vivimos, nos movemos y somos debajo del Dios vivo y verdadero que nos toma de la mano en medio de nuestras tribulaciones, que nos carga de sus hombros y por lo tanto podemos estar confiados de que no recibiremos una prueba más allá de nuestras fuerzas porque Él nos ayuda a soportarla. William Cowper fue un poeta inglés y fue compositor de varios himnos en el siglo XVIII. A pesar de los sufrimientos que vivió este hombre y de las luchas que él tuvo que pasar, Cowper trabajó como asistente del gran John Newton y escribió 68 himnos. Uno de ellos es un himno muy hermoso que se llama God Moves in a Mysterious Ways. Dios se mueve de manera misteriosa. Expresa cuál debe ser la mente de los cristianos en el momento de la dificultad. Miren cómo dice una estrofa de este himno. Dios se mueve de manera misteriosa para sus maravillas realizar. Da pisada sobre el mar y monta sobre la tormenta. En lo profundo de minas insondables atesora Él su brillante plan y su obra soberana allí está. Vosotros santos temerosos, tomad nuevo coraje en Él. Las nubes a las que vosotros mucho teméis, grandes en misericordia son y se quebrarán de bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con débil juicio, mas confiad en Él por su gracia, mi alma estará. Tras una providencia dolorosa, un rostro amoroso oculto está, su propósito pronto lo verás. Hermano, que Dios conforte nuestros corazones al saber que Él tiene estas palabras a los cansados como nosotros. Pero para las visitas que están en este lugar
que no son creyentes. Amigo que nos visitas, no hay consuelo en ti en este mundo. No lo hay, ni en ti ni en mí. No existe. Cuando tu seguridad en este mundo se tambalee, cuando ya no te queden fuerzas para seguir, o cuando no haya donde recostar tu pesada carga, ¿qué harás? ¿Qué harás? Todas las cosas en que tienes puesta tu confianza son demasiado débiles. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Tú te has puesto a pensar que la salud, el dinero, la familia, los amigos, el trabajo son cosas demasiado débiles? Todo eso es demasiado débil y demasiado inestable. ¿Cómo puede ser que vivas confiando en cosas tan inciertas? Cuando todo en este tambaleante mundo se vuelva incierto, cuando tus cargas sean demasiado duras de cargar, Cristo aún tiene una palabra para ti. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo en tu debilidad, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es un misericordioso y amoroso Salvador que no echa fuera a los que corren a refugiarse en Él. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor haga que su palabra aliente nuestros corazones. Padre, nosotros te damos gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de ser animados con tu palabra. Te damos gracias por esta palabra de vida que es aliento para nuestros corazones cansados y cargados. Padre, ayúdanos a vivir estas cosas en el momento de la prueba. Ayúdanos a poner en práctica todas estas cosas que creemos cuando venga sobre nosotros la dificultad y se tambalee el suelo por donde andamos. Nosotros te rogamos, Señor, que tú traigas sobre nosotros gozo, sabiduría, humildad en medio de nuestras adversidades. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.